Hola, buenas Buenas noches. noches, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, aquí creo que nada más vamos a trabajar hoy tú y yo. Ah, Bienvenido. Hugo, ¿tuviste la oportunidad de ver la película de la lapidación de Soraya? no, que creo que no tuve oportunidad. Ok. ¿Recuerdas lo que vimos la clase pasada? Este, quedan dos. No, la verdad no. A ver, dame una pista. Ok, estuvimos hablando sobre la historia laboral, entre ellos la clase obrera en México, cómo se da esta industrialización en el Porfiriato, que es en 1880. Evidentemente inicia con la construcción de ferrocarriles, minas, bancos y comercios. Durante el Porfiriato decíamos que era vital establecer formas de comunicación en todo el país para el flujo de mercancías y materias primas. De esta manera, en 1911 se crea el Manifiesto de los Hermanos Magón. Se reconoce a Francisco y Madero en los tratados de Ciudad Juárez. eh, eh, el gobierno de Porfirio Díaz, perdón, Porfirio Díaz reconoce a Francisco Madero eh, y se le reconoce su gobierno. El 23 de septiembre de 1911 se crea un documento redactado por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, que representaba una postura orientada a conquistar una libertad política, económica y social durante la Revolución Mexicana. Y evidentemente en 1916 se promulga el decreto en donde se establece el carácter de primer jefe del ejército constitucionalista y en virtud de presidir al Poder Ejecutivo a el señor Venustiano Carranza. Creo que tenemos conocimiento o es de dominio público que en 1917 se crea la Constitución que incluso actualmente nos rige. ¿Es correcto? Ujú. Sí. Bueno. Sin embargo, en 1912, en septiembre, se funda la Casa del Obrero Mundial. Fue una organización sindical en la cual lo que buscaba eran las mejoras laborales, entre ellos era la reducción de jornadas, etcétera, etcétera. Hablamos del sindicalismo de Luis N. Morones, que es de febrero de 1916, cuando en el estado de Veracruz, durante un congreso convocado por la Federación de Sindicatos del Distrito Federal, se acordó la formación de un organismo sindical llamado Confederación del Trabajo de la región mexicana. Y en 1917, en Tampico, Tamaulipas, se lleva a cabo otro congreso y se crea un congreso, una organización nacional dentro de este congreso. En el 1 de mayo de 1918, en Saltillo, Coahuila, con la asistencia de más de 100 organizaciones, se crea la Confederación Regional Obrera Mexicana y finalmente surge el artículo 123 constitucional y la existencia de las clases sociales, explotados y explotadores, donde los primeros evidentemente tenían derecho a establecer una lucha de clases y se funda la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, encabezada por Luis Napoleón Morones. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ya vas recordando o todavía no? Bien. No, pero ya. Ok, veo tu cara, pero bueno. ¿Sabes quién fue Lázaro Cárdenas? Sí, el que expropió el petróleo, presidente de México. Ok, bueno, el Lázaro Cárdenas, si bien es cierto con la independencia se logran grandes avances en tema laboral, en tema de tierras, en tema de sociales, no se culminaron además de que hubo personas que cuando suben al poder aprovechan para beneficio propio del mismo Ujú. y dejan de lado muchas circunstancias. Entonces, cuando Lázaro Cárdenas, el 1 de diciembre de 1934 toma posesión,
eh, propugna para consolidar una serie de organismos sindicales, entre ellos la Confederación Nacional Campesina, la Confederación de Trabajadores de México, las famosas CTM, y el Partido de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Entre ellos, Lázaro Cárdenas trataba de proteger a los trabajadores, trataba que la tierra fuera repartida adecuadamente, por eso es que se crea también el Banco Nacional de Crédito Ejidal, para que una vez que se repartieran las tierras, los campesinos pudiesen trabajar en ellas. La Confederación Nacional Campesina evidentemente es para luchar al lado de los trabajadores del campo y surge el Partido de la Revolución Mexicana. Nacionaliza ferrocarriles como parte de una de sus estándares. Este, Aquí hay todo un tema. ¿Por qué? Cuando Porfirio Díaz entra al poder, resulta claro que al venir de una guerra, eh, llega sin realmente recursos. Entonces, la única forma de poder tener inversión fue a través de la inversión extranjera y por eso es que autoriza la creación de ferrocarriles, porque además eran necesarios, entre muchas otras cosas. Ujú. Pero a lo largo, conforme fueron pasando los años y se va abusando de, pues tanto del país como de los trabajadores, crece, pues la inconformidad del Estado mexicano. Del Estado me refiero a la población en general. Entonces surge, la Revolución Mexicana. Cuando Lázaro Cárdenas se concluye la Revolución Mexicana y entra al poder, lo primero que hace es nacionalizar ferrocarriles, expropia el petróleo, consolida la reforma agraria, que al decir consolida la reforma agraria, una de las banderas de la Revolución Mexicana era la tierra es para quien la trabaja, ¿estamos de acuerdo? Entonces, todo se conforma en ejidos, porque actualmente en muchas de las zonas del país está conformado por ejidos, de tal suerte que son estilo concesiones para quien quiera trabajar la tierra. Si alguien ya no quiere trabajar la tierra, se le asigna a otra persona. Esta forma implica que no puede ser vendida, si pudiese ser heredada siempre y cuando los hijos quieran seguir trabajando la tierra. Y para hacer la sustitución de la persona se tiene que hacer una sesión en el Consejo Ejidal para que se apruebe esta sustitución. Establece una política monetaria y aumenta el gasto público. ¿De acuerdo, Hugo? Sí. Entonces parece que, por ejemplo, en el periodo de Porfiriato, o sea, si hubieran sido, o sea, la intención no era mala, ¿no? Al principio era modernizar al país, pero yo creo que después tanto a o sea, yo creo que los que estaban allegados a él, entonces, pues la corrupción, ¿no? Entonces, la corrupción, ¿no? Y los externos, decir, los trabajadores van a trabajar tantas horas y él no le queda otro, porque como era inversión extranjera, él apechugaba esa parte, ¿no? Como que, bueno, pues ya, ni modo, o sea, ellos ponían sus condiciones, entonces de ahí empezó ¿cómo se llama? A Pues sí, surgir el descontento, el conflicto. sí, 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 entonces su idea, ¿no? O sea, Sin embargo, fíjate que considero que sigue sucediendo porque aparentemente actualmente trabajamos 8 horas, pero es una apariencia sí, yo porque, sigo trabajando. porque muchas veces los patrones dicen, pues chécame a las 8 horas, pero tú te regresas a trabajar. ¿Estamos de Sí, acuerdo? así hay muchos, sí. Y muchos de los trabajadores dicen, pues ni modo, no quiero perder el trabajo porque, por las razones que sea. Y entonces aceptan esa forma de trabajo, aceptan que no se les paguen horas extra, aceptan que no se les pague seguridad social, Sí, aceptan muchas condiciones que recordemos que los derechos laborales son irrenunciables. Entonces,
No podemos renunciar a que nos paguen la seguridad social, no podemos renunciar a las horas extra a las que tenemos derecho, no podemos renunciar a las vacaciones, pero a veces, ¿qué pasa? Muchos de los trabajadores no las toman y se pierden, Sí, pues, porque sí prescriben. en mi Supongamos caso, sí sí prescriben. pasó. Dime, En, Hugo. en mi caso sí pasó algo así, pues, me cancelaron muchas vacaciones, como 20 días. Y en la anterior empresa, cuando me liquidaron, me dieron como 40 días y no, ni me las pagaron. Dije, no, me tomo unos días. Entonces ahorita, están por prescribir 12 vacaciones. Entonces digo, no, sí lo voy a tomar porque si no, ya pues, ¿cómo se llama? Ya después ya, no ya me las quitan. Tengo Es hasta junio. correcto. Entonces, y ya tengo acumuladas del año anterior. Ujú. Entonces ya tengo como 30 y tantos días Ah, de caray. vacaciones. Entonces sí lo voy a tomar Pues porque ya velos distribuyendo. sí, Entonces, sí surge el descontento. El ser humano, de manera genérica, tiende a servirse. Pocos son las personas que pretenden dar servicio efectivo. Normalmente la circunstancia es servirse. Pareciera que ya acabamos con la esclavitud, solo que en muchas circunstancias ahora se le llama contrato de trabajo, porque hay condiciones inhumanas, hay condiciones insalubres. De hecho, aunque de derecho, pues traten de disfrazarlo. Luego entonces también has de conocer lo que es la CTM, por lo menos en las noticias. sí, sí. El viejito es que duró como 100 años, ¿no? Y el poder. Exactamente. La CTM eh, se crea eh, eh, con el afán de mejoras y en efecto, el famoso Fidel Velázquez, que estuvo Latino. al frente desde 1941, o sea, yo no había nacido y yo creo que tú tampoco, hasta que No, se murió, o sea, hace poquito. no, y es que ahí Entonces, se dejaban manipular todos. Ellos al final era un sindicato ahí disfrazado, ¿no? es correcto. Lo ponían ellos, ¿no? Ah, tú vas a decir esto, pero te voy a dar esto y ya no digas nada. Y al final sigue siendo unos sindicatos, pues como dicen por ahí, se venden, ¿no? Entonces, pues les dan sus buenos carros, y al trabajador, pues, ¿no? O sea, igual. Pues de hecho ya el sindicalismo en México tiende a desaparecer con la reforma. ¿Por qué? La reforma nos está exigiendo un cúmulo de requisitos que es difícil integrar. Resulta que nos piden listas donde consten el nombre del trabajador, su dirección, teléfono, que si quiere que un sindicato u otro lo represente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Los trabajadores tienen miedo. Ujú. ¿Por qué? Porque previo a que emplacemos a huelga, previo a cualquier otra cosa, tenemos que hacer es cumplir ese requisito de quiénes son los trabajadores. Entonces, lo que la mayoría de los trabajadores me dice, me van a despedir, me va a pasar otra cosa, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Ujú. Entonces, antes era un poco más sencillo en el sentido de que llegaba el sindicato y decía, pues tus trabajadores quieren que yo sea tu sindicato o su sindicato más bien dentro de la empresa y hacían el recuento ya ante la autoridad y entonces ya se presentaban todos los trabajadores que sí querían el sindicato y se hacía el recuento ahí mismo. Entonces, pues prácticamente ya no había de otra, ya estaban ahí todos. Pero ahora, pues primero quieren ver la certeza de que tengas a los trabajadores. Entonces a los trabajadores les da miedo y dicen, no, yo no quiero nada ya, quiero trabajar. Ujú. ¿Por qué se da también esto? Porque derivado de lo anterior, a que antes no nos pedían tantos requisitos,
cualquier sindicato llegaba a la empresa y amenazaba a la empresa y al patrón, así de ya tengo todos tus trabajadores y me reconoces o te demando o a ver cómo nos va. Ujú. Entonces se cometían abusos, así como tú lo dijiste, se arreglaban por debajo del agua las confederaciones, los sindicatos y los trabajadores no ganaban nada. De hecho, más adelante vamos a ver el tipo de sindicatos, pero yo creo que es conocido para todos que existen sindicatos mal llamados de protección para la empresa. Es decir, son sindicatos que les paga la empresa, los contrata la empresa para efectos de que no llegue otro sindicato de repente y los extorsione prácticamente. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, sí. Sin embargo, el señor Fidel Velázquez, entre sus logros más notables, fue la mejora de las condiciones generales de trabajo en diversos sectores productivos, la reducción de la jornada laboral y la conciliación entre patrones y trabajadores. Además, fue elegido como senador en 3 ocasiones. Mm. Qué gran labor tantos años, ¿verdad? Sí, quién sabe si ya al final, vaya, entendía, ¿no? Porque yo digo que tiene cierta capacidad para desempeñarte de vida útil. Luego entonces, ¿qué será un sindicato? Es un término común, pero ¿qué será? Fíjate, es un conjunto de personas eh, destinadas a un fin que es cuidar, en teoría, a los bienes de los trabajadores, ¿no? O los, Para Inglaterra, señala que es la unión, es la agrupación transitoria o permanente cuyo objetivo sea reglamentar las relaciones entre obreros y patrones o imponer condiciones restrictivas a la dirección del negocio. Para Francia, los autores franceses como Paul Pic y Georges Sell señalaron que el sindicato es la asociación permanente de personas que ejercen la misma profesión o oficios semejantes o profesiones conexas que concurran en la elaboración de productos determinados y cuyo objetivo sea el estudio y la defensa de los intereses económicos, industriales y agrícolas. En México fue la ley Cándido Aguilar en 1918 la primera que reglamenta en el artículo 123 y el 142 que hace referencia a los sindicatos de los trabajadores. Y actualmente en el artículo 356 nos señala que el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. ¿Por qué hablamos de una agrupación transitoria o permanente? Porque recordemos que existen las coaliciones y las coaliciones de manera particular tienen la característica de que son asociaciones de trabajadores y están constituidas para el mejoramiento de las condiciones de trabajo, pero de manera específica y temporal. Es decir, vamos a hacer una coalición, Hugo, para exigir mejoras salariales, se me ocurre, y la conseguimos. Luego entonces, ahí es donde terminaría nuestra coalición. En el artículo 354 nos establece la ley, la libertad de coalición de los trabajadores y de los patrones, y en el artículo 355 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que es un acuerdo temporal por un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de intereses comunes. ¿Por qué nos habla de coaliciones o sindicatos de trabajadores o de patrones? ¿Se pueden sindicalizar o formar alguna sociedad, asociación o coalición los patrones? no, no, porque pues son intereses diferentes, ¿no? O sea, el patrón pues va a ser siempre Ok, para él, su beneficio de él, ¿no? Entonces, por eso no puede ser, como dicen por ahí, pues y parte, ¿no? ok. Mm. Efectivamente, debe haber esa distinción. De hecho, se excluye la posibilidad en México de un sindicato mixto
¿Para qué? Para que realmente se mejoren las condiciones de vida del trabajador y su familia. Evidentemente, como lo señalas, los intereses serían contrarios. Sin embargo, no se les puede privar a los patrones de crear sus propios sindicatos y de crear sus propias coaliciones eh, y cualquier asociación que ellos consideraran. Sin embargo, cada vez son más extraños en México. La Ley Federal del Trabajo adopta un sindicalismo plural, es decir, que en una empresa pueden constituirse tantos sindicatos como lo deseen los trabajadores, pero evidentemente quien va a tener el liderazgo es a quien tenga la mayoría de los trabajadores. ¿De acuerdo? ¿Qué es la libertad sindical? Ya lo abordamos un poquito. ¿A qué te suena? Es algo muy, muy sencillo. Tiene que ver, todos pueden realizar un sindicato, ¿no? O sea, cualquier Es la trabajador. capacidad libre e informada que tienes de formar parte o no de un sindicato. ¿Por qué fue necesario establecer la libertad sindical? Porque ya habíamos visto previamente a lo largo de la historia que incluso se llegó a considerar como delito el asociarse, el formar sindicatos era delito. Se consideraba parte de holgazanería, entre otras cosas. ¿Cuáles son las garantías del derecho a la libertad sindical? La abstención de las autoridades públicas, facultad de elaborar estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su gestión y actividad, formular un programa de acción, no estar sujetos a disolución o suspensión por vía administrativa, es decir, no se va a disolver cuando los demás quieran, sino cuando los trabajadores lo decidan. Constituir federaciones y confederaciones, constituir organizaciones internacionales o afiliarse a ellas, proteger a los miembros de un sindicato contra cualquier perjuicio en razón de su afiliación sindical o de sus actividades, impedir toda injerencia de organizaciones extrañas y la instauración de medidas para promover y desarrollar las negociaciones colectivas. ¿Por qué diríamos que hay autonomía sindical? Cada quien decide, ¿no? O sea, cómo realizarla. O sea, que es independiente. Porque los trabajadores van a decidir cómo van a regirse sus actos. Para Ujú. esto creamos pues un contrato colectivo, eh, creamos reglamentos, estatutos, etcétera, etcétera. Entonces, al crear reglamentos, estatutos, contrato colectivo, ya que se va a impactar hacia la empresa, de esta forma se establece la autonomía sindical porque se elige libremente también a sus representantes, se organiza su administración, sus actividades y se establecen programas de acción específica para el logro de estos fines. Ya adelantábamos también que existe la clasificación de sindicatos. El artículo 360 nos establece que son gremiales, de empresa, industriales, de oficios varios. En la doctrina tenemos sindicato blanco, que cumple con todos los requisitos legales y actúa bajo los designios del patrón. Este sindicato también se le reconoce como sindicato de protección. El sindicato amarillo pretende la colaboración de clases buscando la armonía entre el patrón y los trabajadores, y el sindicato rojo es revolucionario y funda su acción en la lucha de clases, que de estos pues quedan pocos. ¿Cuáles son los requisitos de fondo para la constitución de un sindicato? Tenemos requisitos en cuanto a las personas. ¿A qué nos referiremos en cuanto a las personas, Hugo? Con personas que deben ser es- trabajadores, ¿no? Ujú, ¿qué más? Forzosamente todos los que forman parte de un sindicato son trabajadores. Mm, pues hay muchos que ya son jubilados, ya también ya representan al sindicato. Por ejemplo, la CTM pues, no eran trabajadores, eran como que ya hacían como que ¿cómo se llama? Como que su organigrama, ¿no? Por fuera y entonces que yo te represento a ti, empresa tal, a todos los trabajadores.
Entonces, Ujú. no precisamente eran trabajadores, o sea, ellos se organizaban por fuera. Ok. Mm, Y, y tenían, bueno, representantes de cada empresa. eh, de- ¿Qué pasa con las empresas que te dicen para contratarte necesito que estés afiliado al sindicato? O al revés, el sindicato dice, ¿sabes qué empresa solo vas a contratar a las personas que están afiliadas al sindicato? ¿Eso existe? eh, sí, porque Sí. te hacen firmar hasta un contrato colectivo. Ujú. Y De las, hecho, hay empresas que no te contratan si no primero te afiliaste al sindicato. Entonces, en cuanto a las personas se refiere, el artículo 364 nos señala que los sindicatos deben constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones por lo menos. En el caso de los sindicatos de trabajadores, cuando se suscite controversia ante los tribunales respecto a su constitución, para la determinación del número mínimo se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro de los 60 días naturales anteriores a la fecha de dicha constitución. Las federaciones y confederaciones deben constituirse por lo menos con 2 organizaciones sindicales. Luego, entonces, si tenemos menos de 20 trabajadores, no hay pues sindicato. no, Entonces, en cuanto a las personas, nos referimos al número de manera particular. También nos referimos a la nacionalidad de acuerdo con el artículo 372, el extranjeros. cual nos señala que no pueden formar parte de la directiva de los sindicatos los trabajadores extranjeros. Es la única limitante, es decir, si un trabajador es extranjero, pero forma parte del sindicato y para efectos del recuento, evidentemente va a ser considerado su voto. También decíamos la vez pasada que las mujeres eh, pueden formar parte del sindicato desde 1931 sin el permiso del marido. ¿Por Mm, qué? ¿Por qué fue necesario esta aclaración? Porque pues antes se pedía permiso del marido para todo. Eso no me lo sabía. Sí, es más, aún he visto contratos de compraventa, contratos de trabajo, donde Le piden donde a permiso veces hasta firma el marido, ajá, de que firma el está. marido. Ujú. Entonces así de, sí, sí le da permiso. Y es así de, o sea, wow. Pues es un absurdo, pero así es y bueno. Y eso depende de cada sindicato, ¿no? Eh, de hecho, pues legalmente es contrario a derecho, es una forma de machismo y de violencia contra la Mm. mujer, porque pues no tendría por qué pedir un permiso al ser una persona independiente, sin importar que esté casada o no, que tenga pareja o no. Se supone que ya hay una, digo, se supone que ya hay una igualdad en cuanto a la libertad en el trabajo. Y digo, se supone porque también no hemos homologado los sueldos, todavía hay hombres que ganan más, aunque las mujeres trabajen en lo mismo. Entonces, pues así ha sido. Luego encontramos también, en cuanto a las personas respecto del sindicato, la situación de los menores de edad. El artículo 362 nos señala que pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de 15 años. Y el artículo 372 nos señala que no pueden formar parte de la directiva de los sindicatos, perdón, sí, ya decíamos que los extranjeros y antiguamente pues establecían también que los menores de edad. Esto fue reformado y ya fue derogado, por lo tanto todos los trabajadores, aunque sean menores de edad, pues podrían formar parte del sindicato, pero también debemos de recordar que hay una limitante en cuanto al trabajo con respecto de los menores de 15 años, ¿de acuerdo?
Por lo que hace Ujú. a los trabajadores de confianza, ¿crees que los trabajadores de confianza pueden de manera libre formar parte de los sindicatos como No, trabajadores? porque pues, ahora sí que su función es administrativa, ¿no? No es, bueno, administrativa operativa, entonces, no los dejan, porque precisamente es de confianza, ¿no? Es el CEO, el trabajador, el patrón lo tiene aquí, ¿no? Entonces, que tú eres de confianza y no, Ok, por eso lo separan. sí, porque en efecto, el artículo 11 nos señala que los directores, administradores, personas que ejercen eh, actividades de confianza son considerados representantes del patrón y entonces lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Pero también en el artículo 9 nos dice que esta categoría va a depender de las eh, actividades que desempeñe, más no así de el puesto, porque muchas veces llegan y te dicen, Hugo, ya te voy a ascender, vas a ser trabajador de confianza, pero tus funciones no corresponden. ¿Cuáles son las funciones de un personal de confianza? La dirección, la inspección, la vigilancia, fiscalización, em, entre otras. Luego, entonces, si no desempeñas este tipo de actividades, aunque te pongan el nombre que te pongan, pues tú eres un trabajador. Mm. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Ok. Luego, entonces, el artículo 363 nos dice, no pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores los trabajadores de confianza. Lo que decíamos. Resultaría complejo establecer un trabajador de confianza que garantice la lucha a favor de los trabajadores y no se ponga a favor de su patrón. El artículo 183 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que los trabajadores de confianza no pueden formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores ni son tomados en cuenta para los recuentos. Luego, entonces, tampoco pueden ser representantes de los trabajadores en los diversos organismos que se llegasen a integrar dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuáles son los requisitos de fondo para la constitución de un sindicato? Ya decíamos, en cuanto a las personas, los requisitos que leímos previamente. En cuanto al objeto, el artículo 9 constitucional nos establece el objeto de un sindicato, que es las mejoras de las condiciones laborales, pero sobre todo la mejora salarial. El artículo 387 de la Ley Federal del Trabajo nos señala, aquí está. Lo siguiente, el patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tiene la obligación de celebrar con este, cuando lo solicite, un contrato colectivo. Luego, Ujú. entonces, independientemente de que queremos las mejoras salariales, esto debe de quedar a través de un contrato colectivo. El artículo 356 nos señala, ya decíamos, lo que significa ser un sindicato y sus consecuencias, es decir, van a estudiar, van a mejorar y van a defender los intereses de los trabajadores. El artículo 378 nos establece las prohibiciones de los sindicatos. Entre otras, pues tenemos claro que no pueden intervenir en asuntos religiosos, no pueden ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. Es algo complejo porque muchos sindicatos, además de recaudar las cuotas para su subsistencia, luego sí hacen eventos o ventas para efectos de lucro. Aparentemente lo hacen con fines de apoyo al sindicato, pero ya después se convierte en un negocio. El sindicato no se puede prestar a participar en esquemas de evasión fiscal, ni puede ejercer actos de violencia en contra de sus agremiados, ni participar en actos de simulación asumiendo carácter de patrón. No puede hacer constar o utilizar constancias en las que se señalen la realización de votaciones sin que éstas se hayan efectuado. No puede obstaculizar la participación de los trabajadores
o cometer actos de extorsión o dádivas o obtener dádivas de los patrones. ¿Dudas hasta aquí? No, todavía. Ok. ¿Cuál es la finalidad de un sindicato? Ya decíamos que la mediata construir una estructura económica social de respeto para la persona, su libertad y su dignidad. Y la inmediata conseguir para los trabajadores la superación de las condiciones de vida. Los requisitos de fondo de un sindicato están establecidos en los artículos 371, el cual nos refiere lo siguiente. Mm. Evidentemente encontramos aquí la normatividad que establece que se deben de crear estatutos, el cual contendrá nombre, domicilio, objeto, duración, condiciones de admisión de los miembros, obligaciones y derechos de los asociados, motivos y procedimientos de expulsión, forma de convocar a las asambleas y el procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales, la integración de las directivas sindicales, las normas para la integración y funcionamiento de la instancia de decisión colegiada, responsable en organizar los procedimientos de la elección de órganos internos del sindicato, la duración, las normas de administración, formas de pago de las cuotas que se recauden, la época en que se van a presentar la rendición de cuentas, las normas de liquidación, es decir, qué pasa si ya no queremos seguir con el sindicato, y el procedimiento para llevar a cabo consulta de los trabajadores por medio del voto respecto de lo que se apruebe en el mismo. ¿Por qué es necesario que tengan un domicilio? ¿Qué es un sindicato? Además de que es una agrupación y todo esto, ¿qué es un sindicato? Pues tiene una dirección para que reciban notificaciones, ¿no? Ay, no te escuché. Para que reciban notificaciones en el domicilio. eh, Recordemos que los sindicatos, al integrarse, al conformarse, van a formar una persona moral. Todas las personas tenemos atribuciones, nombre, nacionalidad, domicilio. Luego, entonces, como parte de esto, eh, este sindicato va a requerir un domicilio, un lugar de identificación para efectos legales, donde encontrarlos, para que los trabajadores sepan a dónde allegarse, etcétera, etcétera. Dentro de este estatuto se encuentran la admisión de miembros, que era lo que comentábamos hace rato. Muchas veces se les piden ciertos requisitos, pero sobre todo comentábamos que a veces para entrar a trabajar a ciertos lugares eh, nos piden que nos afiliemos al sindicato. En esto se comprende la cláusula de ingreso y la va a establecer el sindicato de manera libre. También nos establece las cláusulas de expulsión y medidas disciplinarias cuando los trabajadores transgreden tanto al sindicato como a la empresa como a los trabajadores. Decíamos que también se van a fijar la forma de las convocatorias, la periodicidad. Para esto, así como el procedimiento de elección de la mesa directiva, los periodos de duración de las mesas directivas. ¿Por qué es importante la renovación de las mesas directivas, Hugo? Porque no creen ahí como conflictos de que, ¿cómo se llama? Pues sí, de que, ¿cómo se llama? Que se esté renovando, no sé, tengan las mismas ideas, ¿no? O sea, o sea, la idea es de ir cambiando, pues, Que no este, vaya a haber un conflicto de intereses incluso. sí, sí, exacto, también. Entonces, por eso es que se establecen también periodos de la duración de la mesa directiva. Invariablemente, donde nos encontremos como personas físicas, como personas morales, debe de haber una regulación en cuanto a la administración, sobre todo de una persona moral. ¿Por qué? El sindicato propiamente, si bien es cierto, es el dueño de los recursos, esos recursos son de los trabajadores. Ujú. Entonces,
Cuando este lo tiene en sus manos, tiene la obligación de tener clara cómo va a ser la administración, cómo se va a pagar, pero también cómo se van a hacer los gastos de ese sindicato. Luego entonces debe de quedar claro cómo deben de presentarse las cuentas y cada cuánto se va a hacer esto. Y ya decíamos, si un sindicato tiene que liquidarse porque cumplió su objeto, porque ya no tiene los recursos, porque ya no existe la empresa, etcétera, etcétera, debe haber un capítulo que comprenda en los estatutos cómo se va a liquidar este sindicato y qué es lo que se les entregaría a los trabajadores. Los requisitos de forma para la constitución de un sindicato es evidentemente que sea por escrito. ¿Crees que se pueda negar el registro del sindicato? Pues si no cumple con los requisitos, yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué crees que se pueda negar? Pues, claro, pero la cantidad, ¿no? De, que no cumple con, por ejemplo, con las 20 personas, que a lo mejor hasta inventen personas, ¿no? Para que se da la finalidad también del sindicato. Es correcto, el artículo 366 nos dice por qué no se propone la finalidad prevista en el artículo 356, que nos referíamos a las mejoras obrero-patronales, pero sobre todo a la mejora salarial. El artículo 366 también nos refiere que si no se constituyó con el número de miembros fijados, que era el mínimo de 20. Y si no se exhiben los documentos que nos pide el artículo 365. Ahí viene una lista gigante de todo lo que debemos de exhibir al Centro de Conciliación y Registro para poder formar el sindicato. En este caso, te voy a leer solo algunos. Perdón, y vamos para atrás. Uno, copia autorizada del acta de asamblea constitutiva, eso suena lógico. Una lista autorizadas con el número, nombres, CURP, domicilios de los miembros. Además, contendrá, cuando se trate de aquellos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que prestan los servicios. Cuando se trata de patrones, el nombre y domicilio de las empresas en donde se encuentran los trabajadores. Copia autorizada de los estatutos, copia autorizada del acta de asamblea, eh, y ya. Sin embargo, repito, el tema que se ha vuelto complejo es integrar previamente la lista con el CURP, con los domicilios de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores les da miedo y ya no quieren participar en los sindicatos. Dicen, es que el patrón se va a dar cuenta y cómo va a ser antes de que sucedan los cambios y si no ganamos y si me corren y si. El Porque miedo, ¿no? muchas de las personas viven al día, entonces no pueden prescindir de su trabajo, decir, bueno, pues si me corren me espero a que me reinstalen, como dice el artículo. Pues si te corrieron te van a reinstalar, sí, pero ¿y mientras con qué le doy de comer a mi familia? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, Entonces, pues, por eso desisten. El artículo 369 nos habla de por qué o cómo se pueden cancelar eh, eh, el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones. El primero suena lógico, es un caso de disolución, porque decíamos también ya dejó de tener los requisitos legales, es decir, ya no tiene el número de trabajadores, porque también se incumple con su objeto o porque la finalidad ya fue cumplida. ¿De acuerdo? El artículo 370 nos dice que los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro vía administrativa, es decir, tiene que haber un juicio realmente ante el tribunal. ¿Cuáles serán las obligaciones de los sindicatos de acuerdo a lo que hemos venido platicando? Y que pues yo creo que todos conocemos, aunque sea vagamente, tipo personas que no se dediquen a esto, conocemos vagamente, aunque sea, el tema de cuáles serían las obligaciones, incluso por sentido común. sí, es el salvaguardar los intereses del trabajador, ¿no? Ujú.
lo que es las prestaciones laborales, por ejemplo, el equipo de seguridad adecuado. Por ejemplo, yo tengo para entrar a la planta, tengo que traer un casco con Ujú, asiento, o sea, es parte de las condiciones, ¿no? ujú, ujú. Bueno, Eh, por lo menos ya te dan casco, antes no daban esas cosas en ningún lado. no, y, y la principal, ¿no? Que mejores condiciones salariales para entregar una mejor calidad de vida, pero pues no, con los sueldos que tienen, no. Ok. ¿Tendrán obligación de informar a las autoridades del trabajo? Sí, pero Eh, ¿cómo se llama? La Secretaría de Trabajo, ¿no? es Del trabajo. correcto, es correcto. La Secretaría del Trabajo, a inspecciones, a los tribunales, a quien le llegue a requerir la información y que sea autoridad, El debes seguro, rendir. sí. Seguro Social, Infonavit, e incluso luego Ujú. requieren el apoyo. También tienen como obligación comunicar a la autoridad registral, que ahora es el centro, eh, dentro de un término de 10 días, los cambios de su directiva, las modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas. ¿Por qué les piden este requisito? Porque aunque no tuvieses tú en la mano eh, copia de los estatutos, tú podrías ir al centro de registro laboral y pedirte una copia de los estatutos del contrato colectivo o de cualquier documento con respecto del sindicato, como siempre y cuando eh, señalemos si requerimos datos eh, privados, que eres trabajador y cuáles son los intereses que tienes, ¿de acuerdo? Pero si es de manera genérica, cualquiera puede solicitar el contrato colectivo, ¿de acuerdo? De También acuerdo. deben informar cada 3 meses las altas y bajas de sus miembros. Esto depende de la movilidad de la empresa y depende de la movilidad del sindicato. También se refiere a las obligaciones que deben de ser cumplidas a través de medios electrónicos o los que la autoridad determine. ¿De acuerdo? Los sindicatos tienen personalidad jurídica, Sí, sí. Al tener un nombre, un domicilio, la ley al reconocerlos como persona, tiene la personalidad jurídica para actuar frente a terceros. Únicamente es necesario que se establezca quién es el representante o quién va a fungir en esta figura. ¿Qué es la toma de nota? ¿Has escuchado eso? no sé si no lo he escuchado. Ok. Es un documento que expide una autoridad laboral por el que se da la fe de la elección de los directivos de una organización sindical. En ella se indica que derivado del cumplimiento del proceso de elección establecido en los estatutos, los miembros que se establezcan ahí fueron elegidos para integrar el comité directivo y quiénes son los que van a representar a este sindicato ante empresas y ante otras autoridades. Hugo, ¿te Ujú. parece bien si hacemos un receso de 5 minutos? Sí, está bien. O Gracias. Mándeme. todavía falta clase. Lo que pasa es que como está medio peligroso por aquí, este, Mira, sí, bueno, a mí me dijeron que era hasta las 9:30. Lo que podríamos hacer es suspenderla y yo reponerles la próxima media hora en la siguiente clase. ¿Te parece sí, bien? sí, me parece bien. Tengo que, Vamos tengo, a tengo que suspenderla con salir de la aquí. toma de nota, ¿ya? Es que tengo que salir de aquí de la planta y está un poquito muy oscuro. No, no te preocupes, más vale la seguridad. Vamos a Sí, suspender la clase aquí en la toma de nota sí, y nos vemos la próxima clase. está muy bien. Te agradezco mucho, Hugo. No, muchas gracias a usted. Excelente noche y gracias por conectarte. Hasta luego. Hasta luego.